En este video vamos a hablar de las últimas enfermedades. En este video vamos a hablar de lo que es cáncer. Antes de hablar de lo que es como tal el cáncer, tenemos que hablar de lo que son las neoplasias. Las neoplasias se denominan como formaciones o crecimientos descontrolados de ciertos tipos de tejidos. Es un crecimiento anormal, es autónomo, es sin un propósito. Y esta neoplasia, o también llamado tumor, va a competir con ciertos tejidos y células normales de nuestro cuerpo. Estas neoplasias se pueden dar por un estímulo y en determinado tiempo, siempre y cuando el estímulo esté, se va a dar esta formación anormal. Cuando este estímulo ya no esté presente, esta neoplasia se va a continuar, es decir, va a seguir creciendo descontroladamente. Bueno, para esto, esta neoplasia va a estar dada en lo que es el parénquima, y el parénquima es el conjunto de células que tienen una función propia. No está en lo que es el estroma. El estroma es como el armazón, es el tejido conectivo y son los vasos sanguíneos. Y es básicamente el estroma donde se va a producir esta formación anormal. Entonces, bueno, estas neoplasias suelen ser asintomáticas, especialmente cuando son neoplasias benignas. Sin embargo, cuando son neoplasias malignas, los síntomas pueden variar de acuerdo a la localización. Pueden ser síntomas físicos, cuando las neoplasias están de la piel. Estas neoplasias pueden ser de sintomatología fisiológica, por decir un ejemplo, las glándulas, y de manera conductual o de sintomatología conductual, cuando van a estar estas neoplasias localizadas en el cerebro. Bueno, estas neoplasias se pueden clasificar en lo que son benignas y malignas. En las benignas se van a autolimitar, se van a encapsular, no van a estar infiltradas, no van a ser invasivas y van a tener crecimientos lentos. Este tipo de, de clasificación de las neoplasias pueden darse como, por ejemplo, los pólipos, los quistes, los adenomas, los fibromas. Y las malignas, que van a ser infiltrativas, van a ser invasoras, van a expandirse, a difundirse, no se van a autolimitar y pueden formar metástasis. Ese es un término importante que hablaremos después. Bueno, se pierde la diferenciación celular en lo que son las malignas, y a esto se le van a llamar cánceres. Ajá, cáncer. Estos van a ser de manera recidiva, es decir, cuando nosotros tenemos un cáncer y no es eliminado correctamente, vamos a tener que van a volver a aparecer. ¿Okay? Y bueno, tenemos también la segunda clasificación, que es de acuerdo a los tumores, de acuerdo al tejido, básicamente, que tengamos. Por ejemplo, el tejido conjuntivo, vamos a tener lo que son el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, el hueso y el tejido fibroso. Y bueno, para los tumores derivados del endotelio, vamos a tener lo que es los vasos sanguíneos, las linfas y las meninges. Para las células sanguíneas vamos a tener las linfas y como tal las células sanguíneas. Y por último, para las células epiteliales, o bueno, para los tumores epiteliales, vamos a hacer que es la piel y el tejido, y pueden denominarse carcinomas, melanomas o papilomas. Bueno, esto con relación a esa clasificación. Ahora, si nos vamos a lo que es la epidemiología, bueno, antes de hablar de lo que es la epidemiología, tenemos que hablar de las causas de este tipo de cáncer o de este tipo de neoplasias. Bueno, las causas más que nada son trastornos, enfermedades crónicas. Vamos a tener la dieta, los químicos que podamos estar consumiendo, el estrés, la genética, y se dan de manera esporádica. Bueno, el cáncer, el 25% de la población tendrá cierto tipo de cáncer durante su vida.
de estas personas, un cuarto de la población de ese 25% tendrá cura con un tratamiento, el 10% tendrá una remisión prolongada y el resto tendrá una regresión durante los 4 o 5 años posteriores y va a haber una supervivencia del 68%. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a decir que para la epidemiología, el cáncer es uno de los retos de salud pública más importantes y hay que saber identificar todos estos estados. Y bueno, es importante saber que en los estados del norte y en la Ciudad de México, las tasas de mortandad se dan entre el 70 a el 75 sobre 100.000 habitantes. Y esto es importante ya que cada año va aumentando 5 fallecimientos sobre 100.000 habitantes. Y bueno, las proyecciones que se tienen es que durante mucho tiempo fue de las primeras 10 enfermedades que causan muerte. Entonces, durante este tiempo, el cáncer de mama, el cáncer de hígado y el cáncer de próstata fueron en aumento a tasas progresivas más importantes hasta llegar a los números que se encuentran en este momento. Durante 1960 a 1970 ocupaban el sexto lugar, en 1980 ocupaban el quinto lugar, en 1990 ocupaban el segundo lugar y del 2000 en adelante ocupan el primer lugar junto con las cardiopatías en ser, los lugares son de acuerdo a las causas de muertes principales en lo que es México. Y bueno, el cáncer de hombre, bueno, los cánceres que afectan a los hombres son los cánceres de próstata, la tráquea, bronquiales, pulmonares y estomacales. Y de la mujer son el cáncer de mama, el cáncer de ovarios y el cáncer cérvico-uterino. De estos, bueno, en los hombres hay un porcentaje de un 10.74% de los hombres que va a padecer este tipo de enfermedades y de ese 10%, las mujeres van a tener un 13.97% de muertes, de las cuales ese 13%, el 43.7% va a ser una edad entre 15 a 64 a 65 años y en un 54.4% de 65 años en adelante en mujeres. Bueno, esto nos deja claro que el origen del cáncer, pues bueno, va a ser ciertas causas que van a venir de acuerdo a las neoplasias que vienen de causas que van a ser tanto genéticas como de química, como de dietas, etcétera, etcétera. Y bueno, el proceso que le da origen al cáncer se le llama carcinogénesis y este es un proceso de proliferación anormal de las células y puede venir de un origen de radiación por también BPH o el asbesto. Y bueno, el cáncer como tal tiene más de 500 mutaciones al año y bueno, estas son controladas por el metabolismo inmunológico y que es normalmente por las natural killers y bueno, estas destruyen a las células. Bueno, también hay que hablar de que el 50% de los pacientes que tienen cáncer van a morir por infecciones asociadas. Ajá. Y bueno, también mencionar que hay más de 100 tipos de cáncer, pero los que más afectan, bueno, ya los mencionamos. Bueno, vamos a hablar ahora de, para clasificar a lo que es esta enfermedad, ¿no? Bueno, la clasificación que tendremos es una clasificación TNM. Esta clasificación mide tumor, ganglios y metástasis. Bueno, esta determinación puede ser clínica o patológica. De acuerdo si es clínica o patológica, lo que nosotros vamos a tener antes de poner esto es clínico, una C pequeña, y la clasificación. O patológico, con una P minúscula, y el tipo de clasificación. Entonces, bueno, nosotros vamos a tener esa clasificación donde tumor, o T, nos va a describir el tamaño y la ubicación de este. Ajá, y se va a medir en centímetros. Y esta nos va a dar del 0 a lo que es el 4. Ajá. El N, que va a ser de ganglios, que nos va a dar de 0 a 3, es si están en ganglios regionales o ganglios distales o distantes. Estos ganglios se refieren a cuando son regionales, que están embestidos estos tumores en los ganglios, y distantes es que los ganglios se acercan a lo que es nuestro tumor. Y por último vamos a tener la clasificación M de metástasis. Eso es cuando los tumores ya se diseminan a lo que es
otros lugares, otros órganos, y se va a decir si hay o no hay. Esto es si no hay, M0, y M1 cuando hay diseminación o metástasis. Y vamos a tener el grado. De acuerdo al grado es cuán parecidas las células cancerosas son con las células normales de nuestro cuerpo. Y bueno, nosotros vamos a tener la G, que nos va a indicar que es grado, y del 0 al 4. Dependiendo de si es al 0, es cuando hay, cuando está diferenciado nuestro tumor o nuestra célula cancerosa, y tiene un bajo grado, es decir, que es muy parecido. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, es que vamos a tener diferenciado o bajo grado y es parecido, es decir, un 0. O cuando nosotros tenemos que no es diferenciado o poco diferenciado, o un alto grado, y no es parecido. Y eso es un número 4. Eso es la importancia del grado. Ahora, por fin, vamos a hablar de lo que son los estadios. Bueno, en estos estadios lo que vamos a tener es números romanos que nos van a indicar la profundidad de lo que es nuestro cáncer. En el estadio número 0 se le va a conocer como in situ, es decir, que nuestro tumor o nuestra célula cancerosa sigue en su lugar sin haber diseminación y que puede tener una extirpación. Nuestro tratamiento en estos grados, en estos estadios, va a ser extirpar lo que es nuestra célula cancerosa o nuestro tumor. Y el estadio del cáncer número 1, o 1 latín, romano, va a ser cáncer o tumor pequeño que ha crecido pero muy poco y que está en un estado temprano. Después los estadios 2 y 3 van a ser profundos, es decir que hay más células grandes y en tejidos adyacentes profundos. Dependiendo de si es estadio 2 y estadio 3, es dependiendo de la profundidad y la posible diseminación que haya hacia los ganglios. Y el estadio del cáncer número 4 es cuando el cáncer ya está diseminado a otras partes del cuerpo y también está avanzado o metastásico. Ajá. Ahora vamos a ver los tipos de tratamientos, más que nada tratamientos. Después hablaremos de los ciertos fármacos. Sin embargo, lo primero que hay que hablar es de los tratamientos. Los tratamientos que van a ver son cirugías. Hay 3 tipos: la hiperteremia, la criocirugía con frío y el láser. Después vamos a tener la radioterapia, que va a ser con yodo y 131, que es muy radioactivo. Vamos a tener quimioterapia, que van a ser de 3 tipos, que van a ser oral, intravenosa o inyectada. La inmunoterapia, que van a ser 3 tipos también, que son inhibidores de puntos de control, transferencia de células T y anticuerpos monoclonales. Y la terapia dirigida, que va a ser anticuerpos monoclonales que son sintetizados a partir de anticuerpos humanos que van a ser dirigidos para destruir sitios donde hay cáncer. Y hormonales, que son los tratamientos bloqueantes o incentivos de hormonas, lo que van a reducir el riesgo de diseminación a estas glándulas que producen hormonas y así diseminar o reducir el tamaño de lo que es nuestro tumor. Y los trasplantes de células madres para cuando hay una recuperación en quimioterapia y radioterapia, cuando se hizo este procedimiento. Ahora, bueno, vamos a tener los fármacos para lo que es el cáncer. Ajá. Los fármacos que vamos a tener para lo que es el cáncer son los agentes alquilantes, que antes de hablar de los agentes alquilantes tenemos que hablar de que todos estos medicamentos son para tratarlo con quimioterapia. La quimioterapia va a atacar a las células en diferentes fases del ciclo celular, es decir que la quimioterapia nos va a aportar su acción en los diferentes ciclos de la reproducción celular o la vida celular, ya que recordemos que son crecimientos anormales de células. Ajá. Ahora, bueno, hablando de los agentes alquilantes, estos van a impedir la reproducción de células al dañar su ADN. Estos van a ser diferentes a las nitrosureas, ya que estas últimas sí van a llegar al cerebro y las primeras no, como son los agentes alquilantes. Estas van a impedir la reproducción de las células y su acción va a ser en todas las fases del ciclo celular. Es por eso que se recomienda usarlo en todos los tipos de cánceres y sus nombres son altretamina, bendanostina y bulsufán.
Y bueno, después tenemos a los antimetabolitos. Los antimetabolitos van a intervenir con el ADN y el ARN, sustituyendo los elementos fundamentales para la formación. Y bueno, el ADN no puede hacer copias, por ende, de sí mismo, y no hay una replicación. Entonces, a estos fármacos se les van a conocer como eh, azacitidina, cladribina y clorfarabina. Y estos son más recomendados para tratar leucemia, cáncer de seno, cáncer ovárico y cáncer intestinal. Y bueno, después tendremos a los inhibidores de microtúbulos. Bueno, como sabemos, los microtúbulos son los componentes esenciales del citoesqueleto. Y bueno, estos inhibidores de microtúbulos van a inhibir esta formación, esta polimerización. Entonces van a existir dos tipos, los estabilizadores y los desestabilizadores. En los desestabilizadores vamos a tener que inhiben la polimerización, desestabilizando la formación del citoesqueleto. Y bueno, van a disminuir su masa también, y a estos fármacos se les van a conocer como taxanos y epitolonas. Y a los estabilizadores, que se les van a conocer como alcaloides de la vinca y colchicina. Ajá. Bueno, a estos inhibidores de microtúbulos se le van a conocer como antimitóticos, es decir, que suprimen la dinámica de mitosis y no va a progresar. Bueno, después vamos a tener el tratamiento de hormonas e inhibidores de las hormonas. Y bueno, lo que vamos a tener en este tipo de tratamientos es que se va a actuar sobre las diferentes acciones de las hormonas para que no crezcan y no haya diseminación, como lo mencionaba hace rato. Estos van a ser para tratar el cáncer de seno, el cáncer de próstata y de endometrio, como es el cáncer uterino. Para el cáncer de mama se va a utilizar el tamoxifeno, el fulvestrant, vamos a tener inhibidores de la aromatasa y inhibidores de ciclinas. El tamoxifeno va a funcionar como bloqueador de los receptores de estrógeno. El fulvestrant va a degradar el receptor del estrógeno. Y bueno, los inhibidores de la aromatasa van a detener la producción del estrógeno. Y para el cáncer de próstata van a ser la castración química como tal, con agonistas de LHRH, antiandrógenos, que van a bloquear los receptores androgénicos, y estos se les van a conocer como flutamida y bicalutamida. Y para el cáncer de endometrio se van a recomendar los inhibidores de la aromatasa. Ahora, bueno, si recordamos, hablaremos de la colchicina más adelante. La gota. La gota es algo muy importante, ya que fue descrita primeramente por los egipcios en el 2640 a.C. y después por Hipócrates. Es una enfermedad crónica producida por o desencadenada por la hiperuricemia, que son los niveles aumentados del ácido úrico. Bueno, el ácido úrico, como sabemos, es el producto final del metabolismo de las purinas, como adrenina y guanina. Bueno, estas purinas se van a sintetizar en lo que es los tejidos y en los tejidos con enzimas que se llaman xantina oxidasa, que se producen en el hígado y en el intestino delgado. En normalidad o en niveles normales, el 75% de estos uratos se elimina en riñón y el resto se va a eliminar en el intestino. Pero no se puede cuando hay la hiperuricemia. Entonces, en estos casos vamos a tener enfermedades de tipo reumático. Entonces, bueno, esta enfermedad es asintomática por periodos largos, entonces para saber su epidemiología es muy importante centrarnos en las enfermedades reumáticas, artritis, fiebre reumática y todas esas enfermedades que puedan producirse y que puedan desencadenar lo que es la gota o que nos den un indicio de que haya gota. Bueno, en niveles normales existen en niños 3 a 4 miligramos sobre decilitro de los niveles úricos y aumentan de 1 a 2 miligramos sobre decilitro en la pubertad en hombres y en menopausia en mujeres. Y bueno, la epidemiología va a ser referida con afección del 2% en hombres mayores de 30 años y 2% en mujeres con mayor edad, es decir, 50 en adelante. Y va a tener una prevalencia del 3% en México y un 5% en el mundo. Y vamos a hablar de lo que es su origen. Su origen como tal, pues, vienen
siendo enfermedades que produzcan este tipo de insuficiencias como la insuficiencia renal, la alimentación rica en purinas, factor genético, la hipertensión arterial, la obesidad y los cristales de urato alrededor de lo que es nuestras articulaciones. Ajá. Y bueno, van a producirse alrededor del líquido sinovial y eso es importante. Bueno, vamos a tener dos medicamentos importantes y uno de ellos ya lo vimos anteriormente en lo que fue el cáncer para la quimioterapia. El primero es alupurinol y este fármaco va a ser inhibidor de la xantina oxidasa. Si hablamos, hace rato hablábamos de que la xantina oxidasa es una enzima y bueno, este fármaco, su principal metabolito es la oxipurinol y va a disminuir el nivel úrico del plasma y en orina por inhibición de la xantinoxidasa y va a catalizar la oxidación de hipoxantina a xantina y esta a ácido úrico. Entonces, bueno, este medicamento va a ser tomado de una a 3 dosis de 300 miligramos máximo una vez al día. Es decir, básicamente nosotros lo que vamos a hacer es tener 300 miligramos al día. Y bueno, no se puede dar en personas sensibles a este medicamento, y no en madres lactantes y tampoco en niños. Solo se puede mandar máximo hasta 3 días. Y después vamos a tener la colchicina. La colchicina, ya lo habíamos hablado, es un medicamento que también se utiliza para la quimioterapia, pero esta también tiene un proceso inflamatorio. Detiene el proceso inflamatorio. La colchicina va a haber sido extraída del azafrán silvestre por primera vez. Es el primer medicamento antimitótico que se conoce y el antiinflamatorio. Este medicamento va a bloquear los procesos inflamatorios de la gota por inhibición de los neutrófilos, los monocitos, y de la polimerización de los microtúbulos. Ajá. Su sitio de acción pues, va a ser la interfaz de los monómeros de la tubulina alfa y beta, y cuando se produce esta unión entre lo que es la tubulina, va a sufrir un cambio de conformación. Y el complejo colchicina-tubulina, que es de por sí de formación lenta, no va a provocar que haya esta polarización. Entonces, va a hacer que se forme este proceso de desestabilización. Ajá. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la hiperplasia prostática. La hiperplasia prostática, pues como tal, va a hacer el crecimiento del número de células. La hiperplasia prostática también se le conoce como agrandamiento prostático y es que puede confundirse también con otro tipo de enfermedad que no va a ser hiperplasia, porque si recordamos la hiperplasia va a ser el aumento del número de células, pero puede confundirse con lo que es la hipertrofia prostática, que es cuando el aumento en el tamaño celular es mayor. Entonces, esta enfermedad se da después de los 50 años, es un signo del envejecimiento normal, podría decirse, y bueno, va a tener síntomas urinarios muy molestos, y bueno, vamos a hablar ahora sí de sitios anatómicos. La glándula va a estar por debajo de la vejiga y va a tener internamente el conducto uretral, que va a pasar por el centro, aquí. Entonces, desembocando hasta el seno cavernoso. Ahora, bueno, conociendo esto, sabremos que entonces los factores importantes son el envejecimiento, antecedentes heredofamiliares, algunas enfermedades como la diabetes, enfermedades cardíacas, uso de beta bloqueadores y el estilo de vida de nuestro paciente. Bueno, como tal la próstata pues va a diferenciarse porque tiene como el tamaño de una nuez, es la mayor glándula accesoria de lo que es las glándulas sexuales y va a estar cubierto por una cápsula de tejido conectivo y músculo liso. Eh, Secreta de 20% a 25% del semen y bueno, esta es de suma importancia para lo que conecta con lo que es el conducto uretral. Bueno, cuando hay esta hiperplasia prostática, va a hacer constricción de lo que es el conducto uretral, lo cual va a provocar nicturia, disuria, la necesidad de orinar frecuentemente, la interrupción de esta orina y el esfuerzo para orinar, esfuerzo, no dolor al orinar, porque ese es otro tipo de enfermedad. Sin embargo, vas a necesitar muchísimo esfuerzo para poder sacar todo lo que tienes. Ajá. Y cuando hay ese tipo de esfuerzos,
por la constricción van a haber dolores posteriores. Ahora, bueno, el origen como tal de esta hiperplasia prostática es el envejecimiento. Es un síntoma de vejez y o de antecedentes familiares y de ciertas enfermedades, así como de cierto uso de medicamentos. Bueno, esta hiperplasia prostática va a tener fármacos. Estos fármacos van a ser la tamsulosina, que, bueno, se va a fijar selectivamente a los receptores alfa postsinápticos alfa 1. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, eh, tenemos que regresar un poco a cuando los 30 de los hombres son importantes, ya que a partir de esta edad va a haber una reducción del 1% de la testosterona. Ajá. La testosterona va a ir reduciéndose y va a provocar que la 5-alfa reductasa se produzca de más, y esto va aumentando con la edad. La testosterona se convierte naturalmente en dihidrotestosterona, que es más o menos 10 veces mayor que la testosterona. Y eso se produce gracias a la alfa reductasa. Bueno, cuando tenemos esta alfa reductasa que es mayor, estas células van a tener una mayor concentración de dihidrotestosterona. Ajá. Entonces, esta se va a unir a los receptores de andrógenos. ¿Y qué van a hacer? Se van a inhibir la apoptosis de células prostáticas, lo que quiere decir que se van a desencadenar el crecimiento del número de células e incluso el aumento de tamaño. Es por eso que también puede provenir de este factor la hiperplasia y el aumento del tamaño, que es la hipertrofia. Ahora, bueno, los medicamentos entonces vamos a necesitar inhibidores de la 5-alfa reductasa. Ajá. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Se van a fijar selectiva y competitivamente a los receptores alfa postsinápticos, ajá, produciendo la relajación del músculo liso y la próstata, así como de la uretra. Y bueno, después vamos a tener otro tipo de problemas como lo es la disfunción eréctil. La disfunción eréctil, bueno, se da por lesiones en el riego sanguíneo. Estas se pueden dar por la hipertensión, el colesterol y triglicéridos altos, la diabetes y el tabaquismo. Todas estas interfieren en las arterias o en el riego sanguíneo. Y bueno, por ende es que este efecto es muy importante, ya que lo vamos a necesitar para que el pene, en este caso, pueda tener suficiente riego sanguíneo para poder tener una erección. Entonces, lo que va a pasar es que en ciertos hombres esto no se va a producir de manera normal porque hay afección del riego sanguíneo. Entonces, lo que vamos a recomendar es el sildenafilo, que es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 5, que es una enzima que actúa sobre el guanosino monofosfato cíclico. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, esta va a ocuparse de la fosfodiesterasa tipo 5, lo que quiere decir que esta fosfodiesterasa, que es la responsable de la degradación del CGMP cíclico, reduciendo los niveles de este en el cuerpo cavernoso, no va a estar presente, haciendo que los niveles del GMP cíclico aumenten, aumentando el riego sanguíneo. Ajá. Se recomienda una tableta de 50 miligramos una hora antes del acto sexual y una al día máximo. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las anfetaminas. Bueno, las anfetaminas pues van a actuar como estimulantes. Pero antes de ver los estimulantes, debemos de ver lo que es el sistema sináptico. Ajá. Para ver todo esto, recordemos que viene de acuerdo a lo que es la señalización o lo que queremos mandar. Entonces, cuando recibe la señal de que necesitamos algo, la neurona va a despolarizarse, lo que va a producir que el canal de sodio que estaba cerrado se abra y haya un depósito de sodio, lo cual va a abrir los canales de calcio. Este calcio que entra va a estimular la secreción de gránulos preformados de dopamina, adrenalina y serotonina. Estos gránulos preformados de estas secreciones van a salir de lo que es nuestra neurona para unirse a los receptores de otra
estando aquí en estos receptores, van a recibir el mensaje de la otra neurona. A lo que va a pasar es que, dependiendo de los tipos de receptores, van a haber distintos tipos de producción de efectos. Es decir, por ejemplo, los receptores beta-2 adrenérgicos van a hacer que aumente la vasoconstricción, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la energía, la fuerza y la agresión. El receptor D2, que es para la dopamina, van a aumentar la focalización, la cognición, la motivación, el aprendizaje, la memoria, el gozo, la socialización, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Y los receptores 5-HT, que van a ser de la serotonina, van a regular el movimiento peristáltico, van a reducir el apetito, aumentar el ánimo, la felicidad, van a bajar el sueño, la depresión y aumentar la manía. Y bueno, de acuerdo a esto es como vamos a tener los agonistas de ciertas producciones, los antagonistas, y los veremos a continuación. Como tal, pues las anfetaminas van a actuar como estimulantes a liberar epinefrina y norepinefrina en la glándula suprarrenal. Ajá. Bueno, esta va a estar sintetizada desde 1887, van a ser lipofílicas y pueden unirse a varios receptores como son los de dopamina, serotonina, adrenalina y noradrenalina. Y van a ser excretadas por el riñón. Hay varios tipos de anfetaminas, lo que son la fentamina, la cloranfetamina, la metanfetamina y el MDMA, que es el éxtasis. Bueno, vamos a hablar de lo que son estos, pero antes hay que decir que las anfetaminas van a aumentar la producción de dopamina en el espacio postsináptico. Es decir, en este espacio van a aumentar la producción al inhibir la recaptación. Cuando estas moléculas llegan a este espacio sináptico, una vez que hacen su trabajo, son recaptadas para metabolizarse nuevamente. Estas anfetaminas van a inhibir esta recaptación haciendo que haya más aquí y van a hacer que estos procesos aumenten. Entonces, bueno, cuando entran a lo que es la neurona, van a desplazar a la dopamina, es decir, que va a haber una depleción. Ajá. Y bueno, al haber más dopamina, se va a inhibir lo que es el apetito. Ajá. El hambre va a bajar. Ajá. Aquí está. Y bueno, lo que tenemos es que también va a aumentar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, va a bajar el peristaltismo y va a contraer el esfínter. Ajá. Va a mejorar también el rendimiento intelectual y físico, la sensación de energía, va a bajar el cansancio y el sueño, pero estas van a generar tolerancia, es decir, que a dosis mayores siempre se van a estar necesitando dosis y dosis y dosis. Ajá, porque hay depleción tanto de dopamina como de serotonina como de noradrenalina. Entonces, todos estos van a haber depleción. Ajá. Y bueno, esto es importante porque cuando ya hay un proceso adictivo a estos fármacos, la producción de los neurotransmisores va a ser más y más lenta, ya que estos tardan hasta 9 días en formarse. Entonces, con el tiempo va a haber efectos neurotóxicos y lesión en axones. Esto quiere decir que va a haber depresión post-fármaco. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de los diferentes tipos. El Ritalin o Focalin es un metilfenilato y es un psicoestimulante para trastorno de ansiedad con hiperactividad o TDA con hiperactividad. Este va a incrementar los niveles de dopamina y norepinefrina por la inhibición de la recaptación, lo mismo que hablábamos hace rato. Se parece a la anfetamina, pero es sintético. Y va a aumentar la focalización, la cognición, la motivación, el aprendizaje, la memoria, la socialización, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y va a disminuir el hambre. Ajá. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la cocaína. La cocaína va a ser un alcaloide que va a agudizar el estado de alerta y manía. Va a haber una sensación intensa de felicidad y va a aumentar la frecuencia cardíaca. Va a haber sudoración, dilatación de pupilas, aumento de temperatura, pero también va a haber riesgo de infarto y accidentes cerebrovasculares. Va a inhibir la recaptación de la serotonina, de la noradrenalina y de la epinefrina. Bueno, estos también van a tener a la fluoxetina, que la fluoxetina es un inhibidor de la recaptación de la serotonina, que va a estar indicado como primera opción para la depresión. Y puede provocar boca seca, boca muy, muy seca, pérdida de peso y ansiedad. Esas solo se pueden administrar una al día
y vienen en cápsulas de 20 miligramos. Y el LSD es una sustancia psicodélica que puede producir experiencias psicodélicas, disolución del ego, y es agonista del receptor de serotonina. Ahorita veremos lo que es ser agonista. La diferencia entre ser agonista y ser antagonista es que el agonista va a aumentar el proceso que se esté dando. Bueno, puede producir reacciones adversas en el estómago y también es un agonista de, como ya mencionaba, del receptor de serotonina. Bueno, ahora vamos a tener lo que son los antidepresivos. Bueno, como tal, bueno, vamos a ver antes de todo esto lo que es el proceso de GABA, que también es un proceso muy importante, por el cual nosotros vamos a tener esta inhibición. Los canales de GABA van a ser inhibitorios, es decir, van a inhibir algunos procesos, y es por eso que se utilizan en algunos medicamentos, como lo es el clonazepam. Bueno, como tal, nosotros vamos a tener nuestra membrana sináptica. Ajá. Entonces, nosotros vamos a tener que primero se forma glutamina, glutamato y GABA. Estas moléculas, estas sustancias, se van a unir a los receptores de la otra neurona. Lo que van a hacer es que van a entrar al mismo tiempo que el cloro, y como son efectos negativos, se va a ver una hiperpolarización, lo cual no nos va a producir un efecto, una acción. Ajá. Y ya, cuando una vez que estos receptores tienen a GABA, estos se regresan a lo que es la glía y van a regresar a ser GABA, glutamato, glutamina y otra vez glutamato para volverse a ser GABA. Ajá, ese es su metabolismo. Entonces, entendiendo esto, bueno, regresamos a lo que son los antidepresivos. Primero vamos a tener a lo que es la amitriptilina, que la amitriptilina es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina y serotonina, y se le va a llamar también tricíclico, y va a ser analgésico también, porque bloquea los canales de sodio y potasio. Ajá. Estas van a tener tabletas de 25 miligramos y puede haber una tableta diaria o hasta 75 miligramos diarios dependiendo del uso que se le tenga que dar. Ahora vamos a tener otro medicamento que es la efedrina, que la efedrina es simpático mimético, es decir, que va a actuar de la misma forma, o es decir, puede ser un tipo agonista. Va a estimular a los receptores alfa adrenérgicos y beta adrenérgicos, liberando norepinefrina de los gránulos de almacenamiento. Ajá, de los gránulos que mencionábamos hace rato. Va a inhibir también la recaptación de los neurotransmisores y del MAO mitocondrial, pero en realidad este es un medicamento que es broncodilatador y que va a aumentar la capacidad respiratoria, relajando el músculo liso bronquial. Pero es importante saber que tiene estos otros efectos en el efecto postsináptico, ya que de hecho muchos de los medicamentos que se utilizan para tratar trastornos cerebrales fueron descubiertos a partir de cosas que se administraban, pero no se conocían que afectaban también de manera indirecta a lo que es el efecto postsináptico. Estas van a venir en cajas con ampolletas de 2 mililitros o 25 miligramos sobre mililitro. También ahora vamos a tener a lo que es el clonazepam, que es el más importante de todos estos. Va a ser un antagonista de los receptores BZ. Potencian el efecto de los inhibidores GABA, es decir, suprimen la actividad que existe. Ajá, porque son fármacos que van a suprimir ciertas actividades, ajá, para lo que es la actividad convulsiva. El efecto GABA, pues como tal ya lo vimos, es un inhibitorio, ya que el canal GABA son canales de cloro con carga negativa. Ajá. Entonces, este clonazepam es un agonista, es decir, que va a aumentar el tiempo y la forma en los que estos canales se abren. Es decir, aquí estos canales que van a tener a los receptores GABA, van a tener aquí un agonista que se le va a llamar clonazepam. Y que nos va a poder permitir la entrada más de cloro. Ajá. Y eso es importante porque lo necesitamos en ciertas enfermedades. Y bueno, va a ser ansiolítico, va a atenuar la ansiedad,
va a ser un relajante y miorelajante, va a ser un somnolítico y un anticonvulsivo. Y bueno, estos van a darse porque los receptores BZ1 y BZ2, que son de sedación y de ansiedad, van a ser inhibidos por este proceso de inhibición de GABA. Ajá. Y bueno, eso con respecto al clonazepam, vienen cajas de tabletas de 2,5 miligramos. No hay que exceder los 20 miligramos finales y el inicio de este fármaco es de 1,5 a 2 iniciales en 3 dosis diarias y como tal ya dije, no exceder los 20 miligramos finales. Y vamos a tener también el donepezilo, que es un fármaco que va a inhibir selectivamente a la acetilcolinesterasa, que es una enzima que vimos en esta parte. Vamos a tener que en nuestra neurona va a haber una secreción de la acetilcolina, por lo que ya sabemos de lo que fue la espolarización, va a salir de lo que es nuestra neurona y va a unirse al receptor de acetilcolina para regresar y ser destruido por la acetilcolinesterasa y recaptado. Ajá. Pero cuando tenemos pacientes que son, que tienen Alzheimer, estos van a estar disminuidos, es decir, los niveles de acetilcolina, ya que va a haber mucha acetilcolinesterasa o los niveles de, como tal, de acetilcolina no van a estar bien recaptados o no van a estar bien producidos. Entonces, lo que hace este medicamento, que es el donepezilo, es que va a inhibir selectivamente esta enzima que va a destruir a la acetilcolina. Y esto es para disminuir el proceso de Alzheimer. Eh, este, este medicamento va a venir en tabletas de 5 y 10 miligramos y se puede dar de 5 a 10 miligramos por día, pero por día. Bueno, ya. Ahora vamos a entrar a lo que es el valproato sódico, que este medicamento es un atenuante de la corriente de calcio, va a liberar más lo que es GAPA, va a prolongar la fase refractaria de la acetilcolina y va a ser usados en la epilepsia. Ajá. Después vamos a tener que este medicamento va a venir en comprimidos de 250 miligramos. La gabapentina es un medicamento que va a mimetizar el efecto GABA, va a inhibir los canales de calcio y va a usarse en dolores neuropáticos y el trastorno bipolar. Va a venir en presentación de 300 y 400 miligramos. La carbamazepina va a ser un bloqueante de los canales de calcio, va a inhibir o disminuir el AMP cíclico, va a bajar el flujo de los canales de calcio y va a usarse en crisis epilépticas, en neuralgia de trigémino, y esta va a tardar en hacer efecto de días a meses. Puede esta causar bradicardia, rigidez, temblores, alucinaciones y va a venir en una presentación de 200 a 400 miligramos. Y la fenitoína, este fármaco va a ser un estabilizador de la membrana neuronal, va a evitar la descarga reiterada y prolongada en el estadio inactivado del canal de sodio. Ajá. Esta va a estar metabolizada en el hígado y va a tener una vida media de hasta 60 horas. Ajá. Todos estos medicamentos que acabamos de analizar son importantes ya que cuando hay incrementos elevados de estos medicamentos hay hipertrofia gingival. Ajá. Y es un proceso muy importante al que hay que tenerle cuidado. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los cannabinoides. Bueno, los cannabinoides como tal, pues bueno, son eh, los cannabinoides, bueno, van a haber cannabinoides endógenos y cannabinoides exógenos, es decir, sintéticos. Nosotros producimos endógenamente dos tipos de cannabinoides que son el 2-araquidonilglicerol y la amandamida. Bueno, nosotros vamos a producir dos cannabinoides de tipo endógeno que van a ser el 2-araquinodin. Nosotros vamos a producir dos tipos de cannabinoides endógenos que van a ser el 2-araquidonilglicerol y la anandamida. Estos, bueno, van a ser producidos naturalmente por nosotros y, bueno, van a producirse en lo que es la neurona y van a ser captados por los receptores CB1 y CB2, que son los indicadores de la felicidad en el sistema nervioso central y la glía. Bueno, estos van a producir el bloqueo
de la entrada de calcio y adenilato ciclasa, y van a causar sedación, hipotermia, analgesia, van a inhibir a la colinesterasa y estimular el apetito, van a inhibir los angiogénesis y va a activar la apoptosis. Va a ser metabolizados en hígado y van a ayudar a la esclerosis múltiple, al Parkinson, a las epilepsias, al Alzheimer y al dolor neuropático, ya que va a producir un efecto, el cual se le va a conocer como efecto retroactivo negativo. Este proceso, pues bueno, va a causar lo que es la hiperpolarización de ciertas membranas y bueno, ahorita veremos a continuación lo que va a pasar. Bueno, en lo que es los cannabinoides van a reducir la dopamina, van a alterar la memoria reciente también, van a aumentar los niveles de la hormona adrenocorticotrópica y los niveles de T4 y T3 van a bajar también. Bueno, vamos a tener que estos cannabinoides van a ser mensajeros lipídicos e eicosanoides. Ajá. Estos mensajeros van a tener una actividad o una acción que van a ser neuromoduladores, es decir, estos van a activarse cuando ya algo pasó. No van a activarse cuando algo va a pasar, sino cuando algo ya en las células neuronales ya pasó. Entonces van a regular lo que pasa en ciertos receptores, modulándolos. Ajá. Es decir, que entonces estos van a modular la sinapsis de otros neurotransmisores. Ajá. Y bueno, vamos a tener 3 tipos de cannabinoides exógenos, que van a ser la tetrahidrocannabinol o THC, el cannabidiol y el cannabinol. Bueno, este THC va a ser psicoactivo, va a aliviar el dolor moderado, va a ser un neuroprotector, ya que va a regular este proceso, va a activar CB1, lo de la felicidad, ya lo relacionamos, y bueno, eso con respecto a lo que es ese proceso. Ahora vamos a tener esta acción retroactiva en negatividad, si lo quieren llamar así. Es decir, que cuando nosotros vamos a tener a nuestra anandamida, va a venir a estos receptores CB1, que lo que va a hacer es que van a inhibir el proceso de formación de nuevo de anandamida. Es decir, que cuando se produce por primera vez, inhibe este proceso, activa que se retraiga o que no se vuelva a formar y se libera. Esto viene del ácido araquidónico. La anandamida viene del ácido araquidónico y al igual que el 2-araquidonilglicerol, pero de procesos distintos de formación que no se verán en este caso, pero es importante saberlo, que viene del ácido araquidónico. Y bueno, nada más mencionar que existía el cannabidiol, que es un narcótico o estupefaciente no psicoactivo, que es un agonista de B2, va a inhibir parcialmente a THC y se va a utilizar para la epilepsia, la inflamación crónica y la ansiedad, recordando que esto todo inhibe el proceso de lo que es los mensajeros o regula lo que son los mensajeros. Porque si recordamos, en este proceso puede existir otro receptor que active a la anandamida o a los receptores CB1 y CB2 para que se vuelva a formar este esquema, para tanto activar como regular negativamente estos procesos. Y el cannabinol, que es la degradación de THC psicoactivo. Ahora, bueno, vamos a ver lo que son las pruebas de farmacogenética, que esta prueba se va a llamar tinción de azul de toluidina. Esta prueba farmacogenética es una prueba de tinción metacromática vital, ya que nos va a determinar la zona de actividad anormal celular para hacer biopsias. Antes se utilizaba mucho para lo que es la detección del cáncer, sin embargo, lo que nos va a detectar es el proceso donde nosotros tenemos anormalidades. Puede teñirse otros espacios de la lengua y no quiere decir que haya cáncer o células neoplásicas. Sin embargo, ahora se utiliza para hacer biopsias de zonas específicas que se pigmenten de más. Ajá. Y bueno, esta va a darse en 20 segundos de lo que es un primer o lo que va a captar el azul de toluidina. Por 20 segundos va a haber un aclarado con agua de 20 segundos, después una tinción de 20 segundos del azul de toluidina, 20 segundos de aclarado con agua, otras 20 segundos de azul de toluidina y por último 20 segundos de aclarado con agua, para tener una zona específica para poder hacer nuestra biopsia.
Ahora, bueno, vamos a ver lo que es como tal la receta. La receta que yo escogí es esta, donde estamos con metoprolol, amlodipino, omeprazol, celecoxib, etericoxib, furosemide, aquí está escrito así, y paracetamol, que son los 7 medicamentos de los cuales yo voy a hablar. Bueno, el metoprolol como tal es un antihipertensivo, antianginoso y antiarrítmico. Es un bloqueador de beta 1 adrenérgico, va a reducir catecolaminas y contracciones cardíacas y va a biotransformarse en el hígado. Va a tener una vida media entre 3 y 7 horas y solo el 50% de este medicamento va a alcanzar la circulación sistémica. El amlodipino también es un antihipertensivo que va a ser un bloqueador de los canales de calcio, inhibiendo lo que es la recaptación del calcio. Y bueno, se absorbe de forma rápida y casi por completo de forma gastrointestinal. Va a tener una biodisponibilidad del 60 al 68 horas y una unión a proteínas plasmáticas del 92 al 98%. Va a tener metabolismo en hígado y mecanismo de acción en músculo liso. El omeprazol como tal es un antisecretor o antiulceroso. Es un inhibidor de la última fase en la bomba de hidrogeniones en la célula parietal gástrica. Va a inhibir la enzima hidrógeno potasio ATPasa de la bomba. Bueno, este va a ser absorbido en el intestino delgado de 3 a 6 horas y va a tener una biodisponibilidad del 35% al 60%, con una unión a proteínas del 95% y un metabolismo en hígado. El celecoxib como tal, pues bueno, va a ser de forma oral y va a alcanzar altos niveles plasmáticos a las 3 horas. Va a tener una farmacocinética lineal, es decir, que se une extensamente las proteínas plasmáticas, especialmente la albúmina, va a tener un metabolismo de P450 y va a ser un inhibidor competitivo de COX-2 y por ende un antiinflamatorio. Va a tener unos efectos adversos como en gastritis y hemorragias. Y bueno, el etoricoxib está, bueno, aquí está mal escrito, es etoricoxib, y va a ser un inhibidor COX-2 con una biodisponibilidad del 100%, y bueno, va a tener una unión a proteínas del 92% y va a inhibir a COX-2, como ya lo dije, pero se atribuye más a que tiene un efecto, no tanto como antiinflamatorio, ni como tal un fármaco, sino va a tener un efecto que se le va a conocer con el nombre placebo. Y bueno, la furosemida, que aquí está mal escrito, dice furosemide, va a ser inhibidor de la absorción de sodio y cloro en el asa en los túbulos, y bueno, ese también va a ser un antihipertensivo, y con una unión albúmina y un efecto máximo de 1 a 2 horas, y con un diurético de 6 a 8 horas. Y por último, bueno, el paracetamol va a tener una biodisponibilidad del 60 al 70%, se van a unir en un 30% a proteínas plasmáticas, va a tener una vida media de 4 a 6 horas y va a inhibir síntesis de prostaglandinas a nivel del sistema nervioso central, bloqueando el dolor e inhibiendo a las ciclooxigenasas. Eso con respecto a la receta. Ahora, bueno, vamos a tener que las enfermedades base, bueno, fueron hipertensión, obesidad, asma y, y reflujo esofágico. Ahora, bueno, como tal, ya mencionamos el metoprolol va a ser un antihipertensivo que se va a administrar en 100 miligramos una vez al día. El amlodipino, que va a tener una vida media de 48 horas, se va a tomar una igual al día. El omeprazol, que va a venir en cápsulas de 20 miligramos y se puede dar de 1 a 2 al día por 1 o 2 semanas hasta un mes. El celecoxib, que va a tener de 100 a 200 miligramos hasta 2 veces por día, se puede administrar. El etoricoxib, que va a tener 30, 60, 90 y 120 miligramos y se puede administrar hasta 3 veces al día. La furosemida, que va a tener caja de 5 ampolletas de 2 mililitros o tabletas de 40 miligramos y se puede administrar hasta 2 veces al día. Y el paracetamol, que va a inhibir la síntesis de prostaglandinas y viene en 250, 300 y 500 miligramos y se puede administrar una cada 6 horas. Ahora vamos a ver los análisis clínicos. Bueno, como tal, entonces, tenemos el análisis clínico donde la glucosa está en un nivel normal. Este paciente tiene la urea en unos niveles normales también. El nitrógeno ureico en niveles normales. La creatinina en suero la vamos a tener alta. Vamos a tener también el ácido úrico en suero alto también. El colesterol va a estar pues bien. Los triglicéridos los va a tener altos y el colesterol no.
no lo tiene alto. De hecho, el HDL lo tiene bajo. Eso es, bueno, todos estos indicios del análisis clínico nos da diagnósticos presuntivos de diabetes mellitus tipo 2, de prediabetes, si es que no tiene diabetes, hipertensión arterial, puede ser gota o enfermedades reumáticas por el ácido úrico y obesidad. Ajá.